Hablemos del temor. Hablemos del temor, de sus consecuencias, hablemos de lo que esto acarrea, hablemos del por qué Dios constantemente en su palabra nos dice no temas. Hablemos del temor, porque ciertamente Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Pero antes, yo quiero explicarte qué es el temor. Y temor es similar al miedo. Es algo que causa pavor, que causa espanto, pero que también paraliza. Y similar al temor está la desconfianza. Y cuando tú y yo leemos la historia del pueblo de Israel, de cómo ellos hicieron para entrar a la tierra prometida y poder conquistarla, antes de eso podemos ver cómo Moisés envió a varios hombres como espías a explorar la tierra prometida. Pero cuando ellos regresaron, las opiniones estuvieron divididas y muchos de ellos comenzaron a decir: no vamos a poder conquistar esta tierra, ciertamente nos van a destruir, nos van a matar, hay gigantes en esa tierra y aunque la tierra es buena, nosotros no lo vamos a lograr. Y eso fue lo que comenzaron a decir esta parte de los espías que fueron a explorar la tierra. Y los únicos que vinieron diciendo todo lo contrario fueron Josué y Caleb. Ellos dijeron: la tierra es buena, pero la vamos a poder conquistar. Y lamentablemente el pueblo de Israel le prestó oído a lo que dijeron los otros espías. Y es algo tan impresionante lo que puede causar el temor en nosotros si nosotros le damos cabida, porque al pueblo de Israel se les olvidó completamente que desde un principio y constantemente Dios les estaba diciendo: yo les entregaré la tierra prometida, la van a conquistar, lograrán entrar en ese territorio, vencerán a sus enemigos, yo les entregaré la victoria. Constantemente Dios les estaba recordando, porque ese era el pacto, esa era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero por un momento, cuando Israel, el pueblo de Israel, comenzaron a prestar oídos a estos espías, lamentablemente el temor entró en ellos, tan así que cuando Josué y Caleb se levantaron a decir y a tratar de animar al pueblo, a decirle: no, vamos a lograrlo, Dios está con nosotros, Él nos va a entregar la victoria, ellos querían matarlos. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo dejamos entrar este espíritu. Que en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso es que constantemente Dios, a través de su palabra, nos está diciendo: no temas, porque el temor nos paraliza. El temor hace que nosotros nos desenfoquemos de la asignación, del propósito de Dios en nuestra vida. Y así como le pasó al pueblo de Israel, que cuando comenzaron a temer, prácticamente ellos olvidaron la promesa que Dios había hecho. Dios ya se había determinado bendecirlos. Dios ya se había determinado entregarles la victoria. Pero por ellos prestar oído, ellos temieron y lamentablemente no se creyeron capaz de poder conquistar lo que Dios estaba diciendo ya está conquistado. Y muchas veces eso es lo mismo que nos sucede a nosotros. Dios te hizo una promesa, Dios te dijo que ibas a lograr algo y Dios en este momento te está diciendo: comienza a actuar en fe, comienza a obrar en fe, porque ya yo te di la palabra, ya yo me determiné bendecirte, ya yo me determiné darte la victoria. Pero de momento comenzaron a venir pensamientos que detuvieron el propósito de Dios en tu vida, y esos pensamientos comenzaron a traer temor. ¿Y sabes por qué yo sé que lo que yo te estoy hablando es tan real? Porque yo lo viví, porque en un momento dado Dios mismo me tuvo que sacudir. Y incluso usó hasta los sueños para hablarme, porque Dios me había dado una palabra. Pero de momento comencé a tener pensamientos de temor, y yo no había caído en cuenta que eran pensamientos de temor. Hasta que Dios mismo, a través de varios sueños, comenzó a hablarme y a decirme: tienes que comenzar a hacer lo que yo te dije que hicieras.
Mira, hazlo ahora, porque se te está perdiendo parte de esa bendición. Y una de las maneras que tú y yo tenemos que entender que el enemigo utiliza para tratar de detener el propósito de Dios en nuestra vida es el temor. ¿Y cómo él lo hace? Poniendo pensamientos. Y si tú y yo no tenemos el discernimiento para reconocer que esos pensamientos no provienen de Dios, ni son nuestros, sino del enemigo, y los hacemos pasar como nuestros, lamentablemente, ese espíritu de temor, lamentablemente esos pensamientos no te van a dejar avanzar. Y hay gente que ahora mismo está escuchando este podcast y se supone que hace rato hubieran conquistado cosas que Dios le dijo que este año iban a conquistar. Pero lamentablemente ellos comenzaron a tener pensamientos de temor, pensaron que eran pensamientos de ellos. Y hoy todavía siguen orando para que Dios les dé una confirmación cuando Dios le dijo que este era el año de las puertas abiertas. Y yo te lo digo porque yo lo viví. Y quizás hoy tú estás escuchando esto y tú estás en este lugar y esta palabra es para ti. Comienza a obrar, comienza a moverte en lo que Dios te prometió, porque el temor paraliza, el temor detiene el propósito de Dios en tu vida y por consecuencia trae retraso. Muchas veces ese espíritu viene obviamente no solamente para detenernos, sino también para que nosotros seamos vencidos. Y tú y yo tenemos que entender que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando tú y yo confiamos y amamos a Dios como nos demanda su palabra amarlo, es entonces cuando tú y yo vamos a poder vencer ese temor. Es entonces cuando tú y yo comenzamos a mirarnos como Dios dijo que Él nos ve, como dice su palabra y nos describe como sus hijos. Cuando de verdad confiamos en Dios y le amamos, es cuando nosotros podremos vencer. En Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y a veces nosotros tenemos temor incluso de qué viene en el futuro. Y tú tienes que entender una cosa, y es que lo que viene para el mundo no es lo mismo que viene para un hijo de Dios. El mundo puede estar diciendo crisis, pero a ti Dios te está bendiciendo y te está prosperando. El mundo puede decir, viene un quebrantamiento en la economía, pero Dios a ti te está bendiciendo y te está prosperando en tus finanzas. Porque lo mismo que viene para el mundo no es lo mismo que viene para los hijos de Dios, para esos que son obedientes, para esos que guardan su palabra, para esos que son íntegros, de corazones limpios. Para ti no viene lo mismo que Dios ha dicho que viene para el mundo. Y constantemente tú y yo podemos ver eso en las Escrituras, en distintas historias, cómo Dios siempre a sus hijos los honraba, cómo Dios siempre a sus hijos les entregaba la victoria y los ayudaba a vencer a los enemigos. Tú y yo no tenemos por qué tener temor de lo que nos depara en un futuro, porque si tú y yo estamos en las manos de Dios, entonces lo que viene para nosotros es lo que Dios anhela, es bendición sobreabundante, tanto en lo espiritual primeramente, y eso se va a reflejar en todo lo demás, porque estamos caminando haciendo la voluntad de Dios, porque estamos obrando según lo que Él nos delegó. Hay un versículo en el Salmo 56:11. El salmista dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y es un testimonio esto del poder del confiar en Dios, de cuando tú y yo ponemos y depositamos toda nuestra confianza sin reservas. Cuando tú y yo nos rendimos completamente, nosotros vamos a poder decir, como dijo el salmista: en Dios he confiado, no temeré. Y cuando tú y yo hayamos aprendido a poner nuestra confianza en Dios, entonces ni siquiera vamos a temer de lo que venga en nuestra contra, porque tú y yo estamos plenamente confiados, porque tú y yo sabemos que nuestro futuro
que nuestros planes, que nuestra vida está en las manos del Dios que nos cuida, nos protege, del Dios que pelea por nosotros, del Dios que se ha determinado entregarnos la victoria. ¿Cuándo? ¿Cuándo podremos decir, como dijo el salmista, alegres en todos los que en ti confían y den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes? En ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmos 5:11. Este es un tiempo donde tú tienes que sacudirte. Si el temor ha llegado a tu vida, tú te tienes que sacudir. Y tú tienes que comenzar a confiar en Dios, porque empezando este podcast te expliqué que la desconfianza es similar al temor. Tú tienes que comenzar a confiar en el Dios que te llamó. Tú tienes que confiar que lo que Dios ha dicho sobre ti se cumplirá, pese a las circunstancias que hoy tú estés atravesando. Pero como siempre yo te digo, más de depender de Dios, depende de ti. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.